Muy buenos días, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Orlando Granados una vez más en esta mañana de bendición. Y bueno, hoy estamos listos ya para iniciar este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Lucas capítulo 17 en su verso 1. Y dice la palabra lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Estas son palabras de Jesús a todos nosotros, sus discípulos, y aquí hay una revelación tremenda sobre los tropiezos. También podríamos traducir esto de la siguiente manera. En vez de decir tropiezos, podríamos ponerle la palabra ofensas, porque la palabra ofensas y tropiezos realmente en este caso vendría a ser lo mismo. De hecho, en la versión en inglés usa el término ofensa, no tropiezo. Entonces, cuando Jesús dice imposible es que no vengan tropiezos, está diciendo imposible es que no seamos ofendidos. Y es que mientras estemos en esta vida, hermanos, sin duda vamos a experimentar ofensas. Las ofensas son cosas del día, son cosas que suceden constantemente. De vez en cuando todos tenemos la oportunidad de ofendernos o de ser ofendidos, sin duda. Esto es parte de la vida, es parte de esa naturaleza caída que el ser humano hemos heredado, y en medio de esta naturaleza caída siempre hay ocasión para ofender y para ser ofendidos. Por eso Jesús dijo: es imposible que no vengan ofensas, pero las ofensas van a venir. En otras palabras, la palabra imposible en este versículo o en este texto es la palabra griega anendektos, así como suena, anendektos, que significa algo realmente que es inadmisible o que es impensable. Algún erudito una vez habló sobre este texto, y un erudito señala que este texto podría traducirse: es simplemente impensable que te permita soñar que puedes vivir esta vida sin la oportunidad de ofenderte. De esta manera lo tradujo un erudito una vez este verso de Lucas capítulo 17 verso 1, y este erudito dijo esto. Dijo: una traducción correcta podría ser la siguiente: es simplemente impensable que te permita soñar que puedes vivir esta vida sin la oportunidad de ofenderte. Entonces, realmente es impensable que realmente soñemos que podemos vivir una vida sin ofensas o sin que alguien nos ofenda. Esto tristemente es parte de la vida y, como he dicho, es parte de esta naturaleza caída que heredamos. Mas, sin embargo, sin duda debemos tratar de parecernos más a Jesús cada día. Pero bueno, en medio de este cuerpo imperfecto, lleno de malos vicios y de circunstancias, siempre, sin duda, hasta que Cristo venga por su iglesia, vamos a tener este problema de la ofensa, tanto del que ofende como del que recibe la ofensa. Pero usted me dirá en esta mañana: pero bueno, ¿qué es una ofensa en realidad? Bueno, aunque todos sabemos qué es ser ofendido, sin duda usted va a decir: es algo que me causa dolor, que me causa molestia, que me causa una incomodidad. Claro, eso es una ofensa. Pero, ¿qué es la ofensa en la palabra de Dios o en este texto? ¿O sobre qué está hablando realmente la Escritura cuando usa el término ofensa? Y es muy importante que entendamos esto, porque esto nos va a abrir a nosotros el entendimiento en esta mañana. La palabra ofensa viene de la palabra griega que es escándalon.
no se escribe como en español, es diferente en este caso, pero de ahí viene la palabra, de hecho, escándalo para nuestro idioma, de la palabra griega escandalón. Y escandalón, que quiere decir ofensa, realmente es una imagen muy poderosa que nos va a ayudar a entender lo que sucede cuando somos ofendidos si no lidiamos con esto rápidamente. Y esto hoy a usted y a mí nos va a abrir el entendimiento para poder evitar realmente caer en las trampas del enemigo. Entonces, esta palabra escándalo originalmente se usaba para describir una pieza pequeña de madera que se usaba para mantener la puerta abierta de una trampa para animales. Fíjese qué interesante, porque este término entonces, escándalo, se refería a esa pieza de madera que sostiene las trampas para animales. Yo recuerdo que cuando era niño, donde nosotros vivíamos, al frente había un espacio abierto, campo, y en medio de todo eso de niños hacíamos trampas para ir a capturar pajaritos según nosotros y cosas así. Y bueno, en medio de nuestra muchachada, de nuestra niñada, íbamos y hacíamos eso, y para sostener las trampitas poníamos pedacitos de madera, así de ramas o alguna cosa, y alguna comidita dentro para que entrara el pajarito según nosotros, ¿verdad? No recuerdo yo haber capturado un pajarito, la verdad que no. Como que la trampa no fue muy buena. Pero esa piecita de madera que sujeta la trampa de la puerta, o la puerta de la trampa, más bien, perdón, a esa piecita de madera es la que la palabra escándalo se refiere. Entonces, fíjese que la palabra ofensa, realmente, que es la palabra escándalo, se refiere a esa pieza pequeña de madera que está sujetando la puerta de la trampa, Entonces, cuando se refiere a ofensa, está hablando precisamente de esa pieza que está sujetando la puerta de la trampa. Ahora, recuerde que la idea de esa pieza es realmente que cuando el animalito entre a la trampa, se caiga esa piecita y el animalito quede atrapado. Entonces, la palabra escándalo es esa piecita de madera que tiene la función de colapsar de manera que la puerta de la trampa se cierre. Entonces, fíjese que la ofensa tiene que ver con una trampa, tiene que ver con esa piecita de madera, hermano, que parece que está ahí y que va a sostener esto abierto, pero que es realmente parte de la trampa, realmente. En el Nuevo Testamento, entonces, se utiliza para esto, pero también se utiliza en el Nuevo Testamento esta palabra escandalón para referirse a una piedra o a un obstáculo que hace que una persona tropiece o pierda el equilibrio. También se puede traducir como una piedra que hace que uno vacile o se caiga. Entonces, el escándalo o ofensa tiene la idea o la misión de hacernos tropezar. En Pedro, la palabra escandalón se usa para describir a los incrédulos o la reacción de los incrédulos hacia el Evangelio cuando no quieren escuchar el Evangelio. Entonces, el apóstol Pedro dijo que el Evangelio es una piedra de tropiezo. La misma palabra escandalón es usada aquí para hablar de piedra de tropiezo. Entonces, esta palabra que se usa para ofensa, escandalón, su función o su misión principal es hacernos tropezar, es hacernos caer, es hacernos entrar en una trampa y cerrar la puerta. Cuando Jesús utiliza esta palabra escandalón en Lucas 7, es para advertirnos sobre también los eventos que suceden en la vida, que tienen el potencial, podríamos decirlo de esta manera, tienen el potencial de introducirnos
en una trampa y dejarnos cautivos en ella y hacernos pedazos, en otras palabras. A veces Satanás trata de atacar a las personas con pecado, sin duda, bueno, no a veces, diría que siempre, con tentaciones de diferentes tipos, pero cuando estas cosas no funcionan, sin duda una de las maneras para desanimar al creyente, para cebar al creyente, es la ofensa. Entonces, la ofensa es una arma de Satanás para tratar de desanimar, para tratar de que nosotros entremos en una trampa, hermano, donde Él nos pueda despedazar y donde, cerrada la puerta, pues no hay escapatoria. Entonces, este es un trabajo sin duda de Satanás que utiliza pues esta naturaleza caída aún en los creyentes, y donde pues esta naturaleza muchas veces por esos problemas, hermano, de identidad, esos problemas de autoestima, esos problemas de rechazo que traemos sin duda desde que nacemos ya, pues el enemigo los utiliza para provocar ofensas y para que recibamos ofensas también, con la idea de que usted y yo nos desanimemos, con la idea de que usted y yo dejemos realmente de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, y con la idea realmente de que nuestro ánimo y nuestro gozo se pierda. Es muy importante mantener el gozo porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando se pierde el gozo por una ofensa, hermano, entonces se pierde la fuerza. Durante muchos años he visto yo aquí en Inglaterra, sin duda en todo lugar, pero cómo el enemigo usa la ofensa para desviarnos del propósito de Dios. He visto mucha gente que se ha ofendido y por esa ofensa ha dejado de hacer lo que Dios le ha dicho que haga. He visto a gente que por la ofensa pues ha tomado caminos incorrectos, realmente donde el enemigo los ha ido llevando hasta destruirlos. Hermano, y es que tenemos que aprender a lidiar con la ofensa. ¿Qué debemos hacer cuando somos ofendidos? Es inevitable que no seamos ofendidos, entonces tenemos que aprender a saber qué hacer en esos momentos. Cuando usted y yo somos ofendidos, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que perdonemos. Vayamos y perdonemos directamente, vayamos a la presencia de Dios y confesemos ese dolor, esa ofensa, esa tristeza, hermano, que tenemos en el corazón, y podamos soltar eso y perdonar y olvidar la ofensa. Es muy importante esto porque si no hacemos eso, entonces el escándalo, hermano, esa piecita de madera, se va a caer y nos va a dejar encerrados en una prisión donde el enemigo nos va a hacer trizas, nos va a golpear, nos va a maltratar. Entonces, cuando nos topamos con con una ofensa o con un momento donde somos ofendidos, si no salimos inmediatamente, la trampa se va a cerrar de golpe y va a dejarnos en una prisión. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que realmente antes de que termine el día, nosotros tenemos que solucionar ese asunto. Usted dice, pero es que esta persona es así, es así. No se trata de que usted necesariamente le dé los mismos privilegios a alguien, porque hay gente simplemente, como decía yo en las enseñanzas pasadas sobre no deis las perlas a los cerdos y no tiréis lo santo a los perros, que se refiere en el caso de estos animales a gente nómada, a gente que realmente no valora lo que usted hace por ellos y que simplemente pues después le dan un puertazo a su vida. No, desde luego que usted tiene que ser muy sabio con quien se relaciona también, pero lo que tiene que evitar es que la ofensa se quede en su corazón para que no quede en una trampa. Una vez que usted siente que ha sido ofendido, tiene que ir a la presencia de Dios inmediatamente y pedir perdón por ese dolor que ha dejado anidar en su corazón, pero también perdonar. Porque se trata de que usted no sea enjaulado, no sea llevado prisionero por el enemigo, y el enemigo no le pueda causar más dolor. Se imagina, ya le ofendió y ahora quiere meterlo en una prisión donde lo pueda golpear más. Así que en esta mañana, si usted ha sido ofendido,
vaya a la presencia de Dios y dígale: Padre, sáname, quita este dolor de mí y yo perdono a esa persona que me ha ofendido en el nombre de Jesús. Y de esa manera usted se va a mantener libre de toda prisión en su alma. Que Dios les bendiga.